Este es el primer vídeo sobre la reproducción de los animales. Vamos a abordar los tipos de reproducción, los aparatos reproductores, cómo se forman los gametos y la fecundación. Bien, la reproducción lo que busca es perpetuar la especie, es decir, que siga habiendo individuos con unas características similares a los progenitores. Pueden ser idénticos, entonces esa es reproducción asexual, o pueden ser parecidos pero no idénticos a los progenitores, siendo entonces reproducción sexual. Los procesos que incluye son la gametogénesis o formación de los gametos, la fecundación, que es la unión de los gametos, el desarrollo embrionario antes del nacimiento y luego el posembrionario una vez que el individuo está fuera del huevo o del cuerpo de la madre. Dos tipos, la sexual, que se basa en que hay una meiosis. La meiosis, como sabéis, aumenta la diversidad genética y forma los gametos, que son haploides, es decir, tienen la mitad del material genético que los progenitores. Entonces, al unirse los gametos, volvemos a recuperar el número de cromosomas de la especie y ya tenemos un individuo diploide. En la asexual, el proceso se produce por mitosis y lo que tenemos son clones. ¿Qué características tiene la reproducción asexual? Pues tenemos una parte positiva, que es que facilita la proliferación, es decir, puedes generar muchos individuos rápidamente y poder conquistar un espacio libre o ser más competente que otras especies, pero por otro lado dificulta la variabilidad genética, es decir, va a haber más posibilidades de que si llega una plaga que es capaz de acabar con un individuo, acabe con todos, o dificulta la evolución de la especie. Mecanismos de reproducción asexual. Tenemos tres. Tenemos la gemación. En la gemación se forma una yema, que sería esta protuberancia que ha salido aquí, que ya va cogiendo la forma del individuo y que puede quedarse unido al progenitor formando una colonia, como pasa en los corales, o independizarse, como pasa en las hidras. Esta forma es muy típica de las esponjas y los nidarios. Luego tenemos la escisión. La escisión puede ser o bien provocada, es decir, el individuo genera dos fragmentos que luego se separan y dan lugar a dos individuos, o bien por rotura. Si conocemos el ejemplo de la estrella de mar, que si se rompe una pata, esta pata es capaz de regenerarse dando lugar a un nuevo individuo y la original que ha perdido la pata la recupera también. En este tipo de reproducción asexual se da en nidarios, platelmintos y equinodermos. Y luego tenemos la polembrionía, que en el ser humano pasa con los gemelos univitelinos o unicigóticos y también es muy típica de insectos parásitos. ¿Qué ocurre? Porque se forma un cigoto y durante el desarrollo embrionario ese cigoto se divide en varias partes. El armadillo en el mundo de los vertebrados es el más característico porque las camadas, que son clones, se ha formado un cigoto y durante el desarrollo en el cuerpo de la hembra, ese cigoto se fragmenta y en función del número de fragmentos que forme va a dar lugar a un número de individuos. Puede haber camadas de 4, 5 o 6 armadillos que son clones porque han surgido de un mismo cigoto. Bien, la reproducción sexual se basa, como decíamos, en la producción de gametos que cuando se unen forman el cigoto, así que tenemos una mayor diversidad genética. Como os decía, tiene mayor diversidad genética, lo que da más posibilidades de que haya adaptaciones a los cambios y facilita la evolución, pero es más lento y es más costoso, es necesario el encuentro entre dos individuos, mientras que la reproducción asexual, como un solo individuo lo hace todo, pues no hace falta tanta inversión. Según la capacidad reproductiva, los seres vivos podemos ser unisexuales, como el ser humano o los leones, en el que hay claramente un macho o una hembra, y hay una característica que se da a veces sí, a veces no, en las aves y en algunos mamíferos, pero en otros no, que es el dimorfismo sexual, que son las diferencias anatómicas claras por sexo. En el ser humano es bastante claro, en el león también, pero por ejemplo en el oso es muy difícil distinguir un oso de una osa. Luego tenemos los hermafroditas, que un individuo produce ambos gametos, masculinos o femeninos. Aunque son capaces de autofecundarse, la mayor parte de los individuos hermafroditas tienen fecundación cruzada. Y luego tenemos la partenogénesis, que es cuando hay adultos haploides que vienen de óvulos sin fecundar. Esto se da, por ejemplo, en las abejas. En las abejas, los óvulos que por partenogénesis se desarrollan dan lugar a los machos, mientras que para que tenga lugar una hembra sí que tiene que haber fecundación. Y hay algunas especies que tienen la partenogénesis mitótica, por ejemplo algunos reptiles, que es un modelo habitual de reproducción asexual. Tienen gametos que generan por mitosis y esos gametos por mitosis forman individuos diploides que son clones del progenitor. Bien, los aparatos reproductores están formados por un lado, las glándulas sexuales o gónadas, que tenemos los machos testículos, las hembras ovarios y los animales hermafroditas ovotestis, y que se encargan de producir los gametos y las hormonas. Pueden aparecer en número variable,
los nematodos tienen 2 glándulas por segmento, los anélidos tienen 2 glándulas por segmento, el ser humano 2, en algunas aves solo hay un óvulo, o sea, solo hay un ovario, y luego el hermafroditismo puede ser simultáneo o alterno. ¿Esto qué significa? Que tienen las 2 glándulas durante toda la vida, entonces eres hermafrodita simultáneo. Pero hay veces que tienes una fase de tu vida que eres macho y otra fase de tu vida que eres hembra. Entonces se habla de hermafroditismo alterno. En los mamíferos tenemos los testículos. En los testículos tenemos 2 partes bien diferenciadas. Por un lado, los tubos seminíferos que forman el testículo, que es donde se producen los espermatozoides, y luego de ahí salen unos conductos eferentes que llegan al epididimo, que es donde maduran los espermatozoides, ¿vale? Y de aquí ya salen el conducto deferente o el conducto seminal que llega hasta la uretra y sale la eyaculación. Entonces tenemos en el testículo los conductos seminales donde se forman los espermatozoides y el epididimo donde los espermatozoides maduran. Y en las hembras tenemos el ovario. Aquí veis el ciclo ovárico. El ovario está lleno de folículos. Cuando llega una hormona que se llama la hormona estimulante del folículo, se empiezan a madurar y forman el óvulo que se libera en la ovulación, y luego el resto del folículo forma el cuerpo lúteo, que es muy importante en el embarazo ya que se encarga de producir la progesterona, que es la hormona que facilita el embarazo. Pero vamos, que básicamente el ovario tiene una parte folicular, que es de donde se van a producir los óvulos, y una parte central endocrina donde se producen las hormonas. Además de las glándulas tenemos que tener órganos accesorios. Vamos a empezar con los femeninos. Tenemos los oviductos, que es el conducto que permite la salida del gameto. En las especies ovíparas, si la fecundación es externa, el oviducto acaba en un orificio, ¿vale? En una salida genital para que se encuentre con los espermatozoides que se han liberado al medio. Cuando la fecundación es interna, tiene que haber alguna estructura para que entre el esperma, para que entre los espermatozoides. Aquí tenemos espermatecas, como su nombre indica, guardan el esperma. La cloaca en algunas aves, que aparte de la orina y las heces, también sirve de zona para depositar los espermatozoides. Vagina, ovopositores. Esto de los ovopositores son estas estructuras que aparecen en algunos insectos para colocar los huevos en una zona determinada. Por ejemplo, los que tienen fases larvarias, parásitos de las plantas, suelen introducir este ovopositor en el tronco y así dejar los huevos dentro del tronco, y cuando eclosionan se alimentan de la madera o de la savia en donde han sido depositados. Y luego las especies vivíparas, en los oviductos son las trompas de falopio y es el lugar donde se produce la fecundación. Luego tenemos el útero, que es la zona donde se va a desarrollar el embrión, que tiene el endometrio y el miometrio. Bueno, tiene 2 capas. El endometrio es lo que produce la menstruación, que se ensancha y se adelgaza cada 28 días. Luego tenemos el cuello uterino cervix, que sirve para cerrar el útero cuando se produce el embarazo. Y por último la vagina, donde se produce el depósito del esperma y también es el conducto de salida del embrión. Y luego la parte externa del aparato reproductor femenino, que se denomina vulva. Bien, los órganos accesorios en el ser humano, pues si hay fecundación externa, que se encuentran en el medio los gametos, pues tendrá que haber un espermiducto y un poro genital, parecido al de las mujeres, que era el oviducto y el poro genital, para que los gametos se encuentren en un medio acuoso. En la fecundación interna tenemos los órganos copuladores, que es el pene que entra en el cuerpo de la mujer. Hay penes diversos. En los reptiles tienen un doble pene que se ve perfectamente en la imagen. Los marsupiales, esto es una equidna, tienen el pene bifurcado, como veis, en varias estructuras, un poco también desagradable, pero bueno. Y luego tenemos estructuras que son los espermatóforos, que para animales sin pene, pero que sí que tienen fecundación interna, lo que hacen es generar unas bolsitas donde acumulan el esperma y la hembra los coge y es ella la que se lo introduce en la zona donde tenga para introducir, en la estructura de depósito del esperma. Y luego tenemos una serie de glándulas en los mamíferos que forman el líquido seminal, ¿vale? Habíamos visto que los espermatozoides se creaban en los tubos seminíferos, en el testículo, maduraban en el epididimo, pero esos espermatozoides dan esta vuelta y van pasando por glándulas. Primero por la glándula seminal, que les aporta líquido nutritivo, porque estos espermatozoides son células que tienen que alimentarse, además tienen mucho gasto de energía. Luego pasan por la próstata, que tiene un líquido lubricante que facilita la llegada del espermatozoide a las trompas de falopio. Y por último, aquí abajo, la glándula de Cooper, que lo que hace es anular la acidez tanto de la orina, que está en la uretra, como de la vagina, que es ácida, para evitar infecciones. Entonces es necesaria este líquido antiacidez. Así que en el semen lo que tenemos es espermatozoides, líquido seminal nutritivo, líquido prostático,
lubricante, y líquido de la glándula de Cooper, que es antiácido. Bien, la gametogénesis se produce en las gónadas, como sabéis, y ahí tenemos unas células especializadas que son las células germinales. Estas células se acaban dividiendo por meiosis y dan lugar a 4 células hijas, que tienen que madurar dando lugar a los espermatozoides o a los óvulos. Bien, vamos a usar esta referencia de los procesos, ¿vale? La espermatogénesis es la de los espermatozoides y la oogénesis es la de los óvulos. Vais a ver en el libro y en la presentación que hablamos tanto de oocitos como de ovocitos. Se puede poner una V, ¿vale? Puede ser oogénesis o ovogénesis. Son sinónimos. Tenemos 4 fases. Primero la proliferación. Por mitosis se forman las espermatogonias o las oogonias, que son las primeras células. Se producen durante el desarrollo embrionario, pero en los machos se reactiva su producción en la pubertad, mientras que en las hembras se mantienen las que se han producido en estado de embrión. Luego estas espermatogonias tienen que crecer y nos van a dar lugar a los espermatocitos de primer orden, ¿vale? Que ya están aquí preparados para hacer la meiosis. Y estos espermatocitos o ovocitos de primer orden tienen lugar la primera división meiótica y dan lugar a los espermatocitos o ovocitos de segundo orden. En las hembras, el proceso de meiosis se queda paralizado en la profase 1, ¿vale? Hasta que cada mes este ovocito de primer orden en la profase 1 se llama folículo, y es lo que cada mes madura y provoca la menstruación, ¿vale? Además, en cada una de las meiosis de la ovogénesis se van generando los corpúsculos polares, ¿vale? Esta celulita que va a degenerarse, bueno, va a dar lugar luego a una estructura en el óvulo, pero que, como veis, tienen que pasar por la meiosis, pero queda un óvulo o una ovátida en este caso, y luego 3 corpúsculos polares después de la meiosis. Mientras que en los machos la meiosis produce 4 espermátidas que sí que son totalmente operativas. Y luego la diferenciación en las hembras es prácticamente inexistente, se forman una estructura en la zona pelúdica y demás que protegen al óvulo, mientras que en los machos sí que hay una maduración de la espermátida al espermatozoide, principalmente en la formación del gameto y la ubicación de las estructuras celulares. Bien, ¿cómo son los gametos? Hablamos de que nuestros gametos son anisogámicos. A de no, iso de igual y gámico de gameto. Así que son gametos que son diferentes anatómicamente claramente. El óvulo es el mayor con más sustancia de reserva, que le llamamos vitelo, mientras que el espermatozoide tiene un flagelo que permite la movilidad para llegar hasta la zona donde se produce la fecundación. Bien, el óvulo. El óvulo es esférico normalmente, tiene un núcleo excéntrico, es decir, el núcleo no está en el centro, está lejos, apartado del centro. En el citoplasma hay una abundante cantidad de vitelo nutritivo. Y en la zona externa tenemos la membrana plasmática, luego está la zona pelúcida, que está formada por glucoproteínas, y luego la corona radiada, que es una serie de células foliculares que protegen a la célula, al óvulo en general. ¿Vale? El óvulo es una célula muy valiosa, es la célula más grande que produce el ser humano y hay que cuidarla, por eso tiene 3 capas. La corona radiada, la zona pelúcida, y luego la membrana plasmática. Y luego tenemos el espermatozoide. El espermatozoide de la forma la conocéis, tiene una cabeza, en la cabeza tenemos el núcleo con el material genético y luego una vesícula que se llama acrosoma, donde hay un montón de enzimas para poder romper las barreras protectoras del óvulo y producirse la fecundación. Luego hay un cuello o segmento intermedio que tenemos el eje axial del flagelo, que ya empieza en esta zona, y todo esto de aquí son mitocondrias para aportar energía para el movimiento del espermatozoide. Y por último la cola, que no deja de ser el filamento axial de un flagelo. Bien, la fecundación. La fecundación conocéis que es el proceso en el que se fusionan un óvulo y un espermatozoide y da lugar al cigoto diploide. 2 tipos, externa. En ambientes acuáticos lo que hacen, como hemos visto antes, tienen los conductos, el oviducto o el espermiducto que comunican las gónadas con el exterior, que salen por un poro germinal. Los gametos salen al exterior y si se encuentran bien, y si no, pues una pena. Es decir, depende de la suerte que se produzca la fecundación. Entonces, para facilitar que se produzca la fecundación, se generan gran cantidad de gametos y además para facilitar el desarrollo de las crías, como no las van a cuidar, no hay cuidado parental, pues se tienen muchas crías. Por su parte, la fecundación interna se da tanto en animales terrestres como en acuáticos. Los osteícteos tienen fecundación interna.
requieren de apareamiento, es decir, que se encuentren un macho y una hembra y que el macho tenga un órgano copulador, y la fecundación es siempre en el interior de la hembra. ¿Qué fases tiene la fecundación? Lo vamos a ver con este dibujo. Lo primero es la atracción. El encuentro se produce porque el óvulo genera unas sustancias químicas que atraen quimiotácticamente, es la palabra técnica, que es cuando una célula se ve atraída hacia un lugar por unas sustancias químicas, y entonces cuando se encuentra el espermatozoide con el óvulo, lo primero que es un reconocimiento. Las glucoproteínas de la membrana externa y las de la corona radiada se reconocen para saber que son gametos de la misma especie. Si son gametos de la misma especie no se puede producir la fecundación. Luego tenemos la penetración, en el que, como sabéis, teníamos una vesícula que era el acrosoma llena de enzimas, que rompe corona radial y la zona pelúcida y consigue fusionar su membrana, la membrana del espermatozoide, con la membrana del óvulo. Esto forma el cono de fecundación y permite la entrada del espermatozoide en el óvulo. Una vez que ha entrado un espermatozoide, el óvulo se activa, y esa activación supone la creación de una membrana de fecundación que evita que cualquier otro espermatozoide pueda entrar, ¿vale? No es posible que un óvulo sea fecundado por más de un espermatozoide. Eso se llama monospermia, ¿vale? Porque solo un esperma entra en el óvulo. Y luego, una vez que tenemos los dos núcleos dentro del óvulo, se produce la cariogamia. Esto es la fusión de los núcleos, ¿vale? De los pronúcleos haploides se fusionan y dan lugar al núcleo del cigoto. Primero tienen que encontrarse, luego tiene que entrar el espermatozoide en el óvulo se activa para evitar que entre ningún espermatozoide más y por último se fusionan los núcleos formando el cigoto mediante la cariogamia. Y hasta aquí este vídeo. Como siempre lo trabajaremos en clase. Un saludo.